¿Y si el silencio de Dios no fuera un vacío, sino un espejo que nos devuelve nuestra propia soledad? ¿Y si el juicio más temido no viniera del exterior, sino de ese hueco oscuro que cargamos por dentro? Imagina un hombre arrodillado sobre cenizas, las manos temblorosas, la piel pegada a los huesos, y el polvo aferrándose a sus llagas. El sol se alza sin misericordia, y en cada amanecer, la esperanza se quiebra un poco más. Este es Job, el hombre que caminó en la delgada línea entre la bendición y la pérdida. El hombre que descubrió que cuando todo se apaga, el grito se convierte en la única oración posible. Job despertaba con el canto de las aves, pero su primer suspiro del día era un susurro de intercesión. Cada mañana presentaba un holocausto por sus hijos, no como rutina vacía, sino como quien reconstruye su propio altar interno, temiendo que un error sin confesar se convirtiera en grieta irreparable. El oro brillaba en su casa, el ganado cubría los campos, y las risas llenaban sus corredores. Pero cuando todo es tuyo, Dios se convierte en tu guardaespaldas. Desnuda al hombre de sus seguridades y verás su sonrisa quebrarse, sus rodillas doblarse, su alma enfrentar su propio polvo. Robaron su sustento, saquearon su paz. El fuego descendió como llamas de juicio, consumiendo rebaños y recuerdos en un mismo latido. Viento saqueador, un rugido que aplastó paredes, extinguió huellas de camellos que ya no regresarían. La casa donde se cantaban canciones se convirtió en un mausoleo de escombros. No quedó nadie, solo el eco de un padre que ya no sabría a quién prepararle el desayuno. Job no maldice porque no sufra, maldice el día de su nacimiento, pero no al Dios que permitió el polvo. Cada úlcera es un recordatorio, no de castigo, sino de la fragilidad de la carne. Su fe cruza un desierto interior donde ya no hay espejismos de riqueza ni de respuestas. Si enseñaste, ahora te retiras, grita al cielo, mientras rasca sus llagas con un pedazo de teja rota. El dolor criminal es un espejo. Refleja al hombre que somos cuando todo lo que tememos nos alcanza. Sus amigos llegan a consolar, pero sus palabras se convierten en cuchillos que juzgan lo que no entienden. ¿Crees ser más sabio que Dios al negar su justicia?, le dicen. Pero Job clama: maldito el momento de mi vientre, anúlenme antes de mostrarme la luz. Su queja nos cuesta comprenderla, porque a veces el verdadero pecado está en las expectativas que tejemos de Dios, esperando un contrato de protección a cambio de obediencia. A veces, Dios se esconde para mostrar que la fe no es una transacción, sino un misterio que atraviesa las tinieblas. Dios rompe el silencio con un torbellino. No ofrece respuestas, sino un abismo de perspectiva. ¿Dónde estabas tú cuando tejí la aurora? ¿Quién vigiló el baile de las estrellas al nacer? A quienes exigen explicaciones, Él muestra epopeyas de mares que nacen y bestias que caminan sobre el polvo del Edén. Job exigía respuestas. Dios regaló inmensidad. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, dice Job, con polvo en la frente y ojos brillando con la revelación. Job no recibe las respuestas que esperaba, sino la presencia que su alma anhelaba. Dios le pide que ore por sus amigos, aquellos que hablaron sin entender, porque incluso en el dolor, el perdón es un río que limpia el alma. Dios restauró 10 veces la paz que se había roto, pero lo más valioso no fueron los rebaños, ni las riquezas multiplicadas. Lo más valioso fue la semilla de su presencia plantada en el corazón de Job. Job no ganó explicaciones, ganó al Dios que llena todo vacío con su realidad. Descubrió que la fe no se aferra a las promesas de cosas, sino a la persona que sostiene el universo con un susurro. ¿Te atreves a mantener la fe cuando todo se silencia? ¿Puedes sostener la mano de Dios cuando no hay más que cenizas y noches sin estrellas? El silencio de Dios no es ausencia, es el espacio donde nuestra fe se convierte en visión. Job nos enseña que,
Aunque no comprendamos las razones, podemos sostener la esperanza de que hay un Dios que no abandona, aunque el fuego consuma todo, cuando todo lo que amas se desmorone, cuando el viento arrase con tu seguridad, cuando tus lágrimas se conviertan en tus únicas palabras. Recuerda, el grito también es una oración, y en el silencio, Dios sigue escuchando. Si este relato tocó tu alma, comparte tu historia de fe en los comentarios. Dale me gusta para que más puedan encontrar esperanza en medio del silencio. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y cuando el polvo se asienta y las llamas se apagan, el alma queda temblando, mirando el vacío que dejó el vendaval. Hay un momento después del grito, donde no queda nada más que respirar. Un instante donde el eco del dolor se convierte en un latido, y te preguntas, ¿estoy solo aquí? ¿Sabías que hay un Dios que camina en ese vacío contigo? No en las multitudes, no en los altares adornados, sino en el suelo frío de tu habitación a las 3 de la mañana, donde tus lágrimas se mezclan con el polvo de tus miedos. Él no siempre responde con truenos. A veces contesta con un susurro tan frágil que solo puedes escucharlo cuando apagas todo lo demás. Hoy quiero invitarte a cerrar tus ojos, aunque sea un instante. Imagina que estás en las ruinas de tu propia historia, con escombros alrededor, con recuerdos rotos, con esperanzas que se desvanecieron. Ahora, imagina al Dios que habló con Job acercándose a ti, no con ira, sino con un susurro que te dice, yo soy el que camina contigo entre las cenizas. Yo soy el que ve tu llanto cuando nadie más lo ve. Yo soy el que reconstruye lo que fue roto, de formas que no imaginas. Quizá has estado esperando respuestas, cuando en realidad Dios quiere darte su presencia. Quizá llevas tiempo peleando con el silencio, cuando ese silencio es el escenario para escuchar la voz que realmente importa. No busques solo el final del dolor. Busca al Dios que está contigo dentro del dolor, porque ahí, entre los susurros, encontrarás algo que ni las riquezas de Job, ni las victorias terrenales pueden darte. Una fe que ve a Dios incluso en la oscuridad. Te invito a quedarte aquí, unos minutos más respirando, sintiendo, dejando que esta verdad penetre en cada rincón de tu alma herida. Dios no se ha ido, nunca se ha ido. Antes de cerrar este video, escribe en los comentarios, Dios está conmigo en el polvo, para recordarte a ti mismo y para testimonio público que aunque el mundo se desmorone, no estás solo. Comparte este video con alguien que está pasando su propio desierto. Que este mensaje sea el susurro de Dios en medio de su tormenta. Y cuando termines de escuchar, levántate, respira, agradece, porque incluso en las cenizas, Dios aún escribe historias de redención.